Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean a UTEL Talks. El día de hoy vamos a presentar el tema de cyberbullying. Primeramente, quiero presentarme. Mi nombre es Luis Esteban Cruz Mendoza. Soy licenciado en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, también soy colaborador en la universidad, aquí pues de la casa, y desde hace 6 años aproximadamente pues me encuentro aquí con ustedes. Primeramente les hablaré un poco de mí. Fui tutor al inicio aquí en Universidad UTEL y pues mi trabajo consistía en brindar seguimiento a alumnos. Otra de las características importantes de este trabajo es el seguimiento que se le puede brindar a cada uno de ellos. Es un trabajo fantástico y realmente me sentí muy contento durante esa gestión. Ahora pues me desempeño en el área de marketing y pues brindo seguimiento a alumnos a través de campañas de comunicación. Junto con el área académica y de tutoría hacemos este trabajo en conjunto para pues dar un seguimiento puntual a alumnos en cuanto a dudas, aprobación y demás trámites académicos. Pues después de este breve presentación vamos a comenzar con el tema. ¿Han escuchado qué es la agresión? ¿Saben qué es un acto violento? Pues se define de muchas formas. Nosotros pues como tal tenemos que dejar muy en claro que esto es algo muy preocupante actualmente y de la misma manera tenemos que darle un seguimiento pertinente. La agresión, como bien dicen ahí, es un acto deliberado que se ocasiona a otra persona con la intención de dañarla. Cuando decimos que es un acto deliberado, tiene una intención, es decir, hay un plano sistemático para poder trabajar con ello. La víctima pues no tiene como tal medios para defenderse ante esta situación. En alguna otra ocasión también podemos definirlo como un comportamiento físico verbal que tiene el propósito de lastimar a alguien. En este caso, la agresión como tal es un fenómeno que siempre se ha dado desde tiempos inmemorables y en este caso tenemos que verificar cómo es que se está trabajando actualmente para prevenirla. Hemos escuchado que en México ha habido muchos casos de violencia y agresión y por lo mismo pues son cifras que van creciendo. Por lo regular ha habido pues índices de violencia en México, pero en este sexenio, por así decirlo, en esta última oleada, ha crecido y a grandes pasos. Y pues también en la educación, sobre todo en las aulas, es un tema que fundamentalmente está también teniendo un auge. De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en violencia entre las aulas, por encima de países como de Estados Unidos, China, Japón. Es un tema pues realmente muy preocupante. Tenemos que saber qué se está haciendo, cómo se está legislando para prevenir la violencia entre los estudiantes. En este caso también tenemos que diferenciar qué es lo que es violencia y qué no lo es. Según varios autores como Meyers, definen a la violencia o la agresión en dos tipos, como la hostil y la instrumental. La instrumental pues surge de la ira y su meta es dañar. ¿Cómo se da esto? Es un acto impulsivo como tal. Por ejemplo, no sé si recuerdan en una ocasión que se dio que un taxista se bajó de su vehículo y comenzó a golpear a otro auto. Los motivos, pues los cuales no sabemos propiamente, pero en este caso, este ejemplo es muy práctico para definir qué es una agresión hostil. Es un acto que se da impulsivamente, se da en un momento inmediato y no sabemos a ciencia cierta por qué surge. Pueden ser por pulsiones, como dicen algunos teóricos de la psicología, y pues que esto quiere decir que se está acumulando la tensión y una forma de liberarla es a través de actos hostiles. Otro tipo de agresión es la instrumental. Esta ya está previamente elaborada, es más sistemática,
Sobre todo se brinda aquí una atención particular sobre lo que se va a hacer. Se va a dañar a la persona bajo un plan previamente establecido. Es decir, aquí ya como tal hay tácticas para poder lastimar a alguien. Algunos teóricos también la consideran como un tipo de violencia fría, porque es calculado. En este caso podemos decir que cuando uno va o las personas que van a la guerra tienen ya un plan establecido, estrategias, métodos con el cual pues, se puede causar o lastimar a alguien. Los medios con los cuales se pueden utilizar pues, son distintos, desde que van a armas, pues las propias partes del cuerpo en las cuales se pueden usar para causar un daño específico. Sobre todo en este caso tenemos que evidenciar que ha habido muchos actos hostiles y en este caso el ciberbullying o el bullying tiene mucho que ver con esto ya elaborado. Las prácticas de ese tipo son agresiones instrumentales si este marco teórico nos lo permite. A su vez tenemos que identificar cómo prevenirlas. Bueno, para conocer como tal previamente el fenómeno de bullying y posteriormente el de cyberbullying, es necesario tener en mente los antecedentes como tal. En Noruega es donde se realizaron los primeros estudios de bullying, y es Dan Olweus quien hace estos estudios. Es el pionero como tal en las investigaciones de violencia entre pares o iguales, como se le llama, y en la década de los 80 y principio de los 90 es donde trae la atención de otros países. Dan Olweus, junto con Erling Ronald, en 1983 fue cuando publicaron estos primeros estudios en Noruega, posteriormente en Dinamarca y se estableció en países escandinavos. Como les repetí, trajo la atención de países anglosajones como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia. Aquí precisamente ya es cuando se acuñe el término de bullying. Y para Dan Olweus, primeramente fue mobbing, que es un grupo grande de personas que asedia a otra con el fin de causar algún daño. Para nosotros ya como tal es conocido como bullying. Una traducción como tal no es muy específica. Podemos decir que el bullying, es como matoneo, matonaje, y previamente se ha categorizado como hostigamiento, como alguien que trata de intimidar a otra persona a través de un sistema previamente establecido, como les había comunicado. Es una agresión como tal, es una agresión instrumental que se tiene como previa. Aquí está. Y el hostigamiento se da entre iguales. Esa es una de las características importantes que tenemos que establecer. Y por supuesto es también importante definir como tal el bullying de otras prácticas que no lo son. A su vez es necesario establecer qué es y qué no lo es. Para ello pues hay características muy específicas de las cuales podemos establecer. La definición precisa de bullying la podemos hacer como una conducta agresiva, directa o indirecta, repetitiva, intencional y mantenida en el tiempo, la cual implica un desequilibrio de poder o fuerzas causando daño y perjudicando a alguien más débil. Como tal, como les había mencionado, esta forma de violencia o de agresión es muy específica y se da entre iguales. Tiene que ver, como les había mencionado, como una agresión directa. Es calculada, tiene un objetivo como tal, la cual es lastimar y victimizar a alguien. Es mantenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bullying, para que sea considerado como tal, se tiene que trabajar o se tiene que hacer diario, o por semanas o inclusive meses. Podemos decir que esa es una de las características importantes del bullying. Tiene que ser intencional y mantenido en el tiempo. Si estas características no se dan, entonces no podemos decir que alguien está sometido a bullying.
Otro tipo de prácticas como tal entre los estudiantes es que posiblemente tengan ya conductas previamente establecidas y códigos para poder sobrellevarse. Sin embargo, no podríamos decir que si alguien molesta a una persona un día y después la vuelve a molestar una semana o 2 semanas después, como tal no se puede considerar así una conducta agresiva. Sin embargo, si esta conducta es mantenida en el tiempo, es repetitiva, tiene la intención de causar un daño de diferentes formas, con golpes, insultos, exclusión, por ejemplo, sí se puede considerar como tal bullying. Entonces tenemos que definir muy bien esta parte de otras conductas o de otras prácticas para determinar si es bullying o no lo es. También implica un desequilibrio de poder o fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien es más grande y molesta a otra persona que es más pequeña que él, por ejemplo, en cuanto a apariencia física, podríamos decir que sí hay un desequilibrio en la fuerza, como tal, en el poder, como le llaman. Si alguien tiene otro tipo de habilidades que muestra una mayor habilidad para desarrollarse en sociedad, por ejemplo, también podría decirse que esto tenemos que evidenciarlo. Entonces siempre va a haber como tal un desequilibrio en el poder y en la fuerza. Puede ser también que alguien tenga mayores habilidades comunicativas y que esto lo haga evidente. O en este caso, pues podemos ponerlo a prueba. ¿Qué acciones tenemos que tomar para prevenirlo? Pues eso es algo muy específico como tal y lo podemos hablar posteriormente. Ahorita pues me gustaría muy en claro dejar qué es bullying y qué no lo es. Las características de bullying pueden ser varias, entre ellas tenemos que es repetitivo, como les había mencionado, puede durar inclusive días, semanas, meses o años. Una víctima puede estar sometida a este periodo por incansablemente mucho tiempo. A su vez, pues tiene que ser sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un plan previamente establecido, elaborado. El agresor como tal sabe cómo va a atacar, tiene ya una metodología muy específica para causar daño e inclusive tiene a otros aliados que pueden causar la victimización. Como les había mencionado, su intención es causar daño, no es necesario que esto sea considerado como un juego. Muchas personas mencionan que esto pues es un juego de niños o que las personas así se llevan, los niños así se llevan actualmente y que es una forma de relacionarse con los demás. Si entendemos de esta forma como tal, podríamos estar en un error, ¿no? No es necesario también romantizar todos estos actos y como tal la violencia. Cualquier acto violento, agresivo, tiene una connotación muy específica y su intención siempre va a ser causar el daño. Es perjudicial para todos. ¿A qué me refiero? Tanto a la víctima como al agresor implica un daño que pues es irreversible. Inclusive para el agresor, en este caso, puede que sus prácticas se hagan debido a que en su casa, por ejemplo, es sometido a violencia y que en el aula ahora la transmita. Inclusive esto se puede ver en muchas otras cuestiones. Dentro del fenómeno del bullying hay 3 actores que es importante precisar. Como les había mencionado, es la víctima o pueden ser varias víctimas. Es el agresor o los agresores. Y son los observadores. Cada uno de ellos juega un papel muy importante para que este fenómeno se desenvuelva. Sin uno de ellos no se puede considerar entonces bullying. La víctima, como les había mencionado, es sometida a mucha violencia por un periodo como tal específico por parte del agresor. Sin embargo, los observadores también juegan un papel muy importante. ¿Quiénes son estos actores en el bullying? Son aquellos que presencian como tal los actos violentos. No dicen nada, callan, porque ellos pueden ser
también las víctimas en su momento, si es que en algún momento tratan de defender como tal a la persona que está siendo victimizada. Y en este caso, ellos también juegan un papel muy importante en la prevención y erradicación de estas conductas. Me gustaría también que quede muy claro que cada uno de ellos pues, es sometido también a, como tal, a daños emocionales y que pueden ser, que son repercusiones que van a tener en un futuro dado. ¿Cuáles son las características principales de una víctima? Pues son personas inseguras y ansiosas. Inseguras de sí mismo, es decir, carecen pues, de ciertas habilidades para defenderse, habilidades sociales, habilidades para comunicar lo que sienten. También en algunos casos se les puede considerar como muy pasivos, es decir, que no dicen nada de lo que les molesta. Si alguien los molesta, inclusive callan y entienden que esa es una forma de sobrellevarse, que es parte pues, de la socialización. En algunos casos poseen baja autoestima, tienen una valía de sí mismos muy baja, es decir, consideran que todo lo que les pasa es por algo y que ellos son lo que pues, se pueden no merecer, no quiero decir como tal eso, pero sí es algo que se atribuyen a una cuestión específica. Se perciben negativamente, es decir, tienen conceptos de ellos negativos, entienden que todo se mueve en los absolutos, en el ahora o en el nunca y que las cosas se hacen por algún motivo. En algunos casos son retraídos, tienden a encerrarse en sí mismos como tal, ellos consideran que el mundo juega en torno a un papel pues demasiado hostil y una de las defensas es pues tener como tal un espacio seguro en sí mismos. Pues como tal las características son esas. Tenemos otro tipo de subvíctima, por así llamarlo, que son los que son más ansiosos, por así decirlo. Son aquellos que quieren llamar la atención, tratan pues siempre de estar al tanto de todo, no preguntan o piden permiso para pues tomar cosas, siempre quieren llamar la atención y pues forman parte también de este proceso. Ellos también son víctimas en un sentido de que pues tratan de, por lo mismo de que posiblemente no tienen un cierto de atención ya sea en casa o en algún otro lado, una de las formas pues de ser tomados en cuenta es a través de este proceso. Me gustaría seguir con la siguiente. Tenemos al agresor o al acosador. Como tal, también al igual que la víctima, tienen algunas conductas pues, muy específicas. En este caso son impulsivos, también hay algunos que son ansiosos. Como les había comentado, parte de las agresiones son de tipo hostil. Ellos también actúan de forma inesperada, pueden agredir a la víctima en un momento dado porque tienen esa necesidad de poder y de control hacia ellas. Es necesario que establezcamos que siempre quieren tener un dominio hacia los demás en cuestión de pues, diferentes técnicas para hacerlo. Siempre quieren ser los primeros en hacer las cosas o quieren llamar la atención a través de esto y de la victimización, por ejemplo. Son ansiosos e inseguros y utilizan distintas formas o medios para agredir a la víctima, ya sea a través de apodos, de burlas, de mofas, de rumores y pues sobre todo de golpes. Los agresores también generan exclusión hacia las víctimas, intimidación y pues esto a lo largo genera problemas psicológicos para ellos y de tipo social. Cabe resaltar que los agresores como tal tienen una metodología específica y que no nos quepa de sorpresa que posiblemente este tipo de prácticas sean bien vistas por algunos y que refuercen como tal sus conductas para seguir procediendo con ellas. Otro tipo de actores en el bullying son los observadores. Como les había mencionado, pues ellos no participan como tal en las agresiones.
presencian la victimización, pero no hacen nada al respecto. Es decir, callan porque ellos creen que pueden ser las víctimas posteriores si defienden como tal a alguien. Sin embargo, para las investigaciones han demostrado que es importante trabajar con ellos, ya que a través de la prevención y erradicación del bullying se trabajaría con los observadores, ya que ellos, al no seguir con las prácticas o reforzar las conductas de los agresores hacia las víctimas, estas pueden decrementar. Es necesario saber que también los observadores, al igual que pueden reducir la tasa de violencia, la pueden aumentar, es decir, que pueden ser parte fundamental para que el bullying siga creciendo. No obstante, cabe resaltar que ellos son parte fundamental en la victimización también, y pues sobre todo en la mayoría son ellos los que pueden presenciar las conductas violentas. En el cyberbullying, por ejemplo, los observadores pueden ser un sinfín de internautas que están presenciando como tal los actos de violencia, pero también no dicen nada, se callan e inclusive pueden reforzar estas conductas, pero más adelante los podremos analizar. Los tipos de agresión como tal que tiene un agresor serían de forma verbal, incluye todos los tipos de burlas de forma verbal, en este caso apodos, insultos, también se puede clasificar como no verbal todo este tipo de expresiones que comunican a través de los gestos, es decir, rechazo a través de caras, exclusión, como por ejemplo dar la espalda, por ejemplo, y todo este tipo de forma de agresión conlleva meramente de tipo verbal. Las físicas, como bien lo saben, incluyen los golpes, todo tipo de empujones, patadas, inclusive las peleas. Los agresores pueden ser muchos y pueden pegarle como tal a la víctima, hacerla menos a través de los golpes. Las amenazas, que incluye todo tipo de amenazas hacia la víctima, por ejemplo, con que ellas van a ser las próximas en el recreo, por ejemplo, en el receso, donde los alumnos tienen un periodo para descansar. El agresor puede decirles al inicio de las clases que van a buscarlo, van a tratar de cazarlo para atormentarlo como tal, o inclusive que pueden amenazarlos también fuera del aula. La exclusión, que es un tipo de bullying muy específico, tiene en cuenta como tal todos los actos que pueden excluir a una víctima, ya sea de fiestas, en la misma hora del receso, donde un grupo de amigos se puede reunir, pero si él quiere integrarse, lo pueden excluir porque no forma parte de ese grupo, no comparte las mismas características o los mismos códigos para entablar una comunicación o relación. La física indirecta, que tiene que ver con todos los robos hacia las pertenencias de la víctima, puede ser que destruyan parte de su mobiliario, de sus cosas, de cuadernos, en este caso puede ser que les escondan la mochila. Son formas de violencia muy específicas que en este caso también le traen muchos problemas a la víctima. Genera miedo, genera intimidación, que ese como tal es uno de los objetivos de los agresores. Y también tenemos el de acoso sexual, o es un tipo de bullying específico también. Son aquellas conductas que tienen que ver con la intención de causar daño de tipo sexual, es decir, hay una invasión hacia nuestra privacidad o la privacidad de la víctima con tal de levantarle la falda, por ejemplo, a las compañeras, tomar fotos o videos sin su consentimiento en el baño, por ejemplo, y de esta forma difundirlos. Es muy específico también aclarar que esto no se puede comparar con el sexting, que es una forma de agresión a través de teléfonos celulares y que se comparten imágenes de tipo sexual a otros.
hay que pues también tener en cuenta que sí entra como categoría de cyberbullying, pero si esto se hace de forma repetitiva, como les había mencionado. Si esto se hace de forma esporádica, como tal no entra dentro de las características. Ahora entramos ya como tal a las agresiones a través de las tecnologías de la información y comunicación. Estas pues nos han permitido un auge muy importante y han como tal roto la brecha comunicacional en la actualidad. Nos sirven para comunicarnos de diferentes formas, una comunicación en tiempo real, existen conferencias en línea, pues inclusive aquí en la universidad pues muchos de nuestros estudiantes lo hacen a través de este medio, a través de educación en línea para pues establecer como tal otras necesidades, es decir, tiene sus actividades, pero pues también estudiamos en línea. Es decir, las tecnologías nos han permitido un gran auge para desarrollo a nivel mundial, desarrollo educativo, desarrollo personal. Sin embargo, y desafortunadamente, pues también se hace uso de estas para causar agresiones. Es un auge que tenemos que revisar y me gustaría establecer o dar unos datos previamente para pues tener en cuenta o dimensionar la situación. En México tenemos aproximadamente poco más de 70 millones de usuarios de Internet de edades de 6 años en adelante. El 51.5% lo establecen los hombres, que son las personas que tienen acceso a estas tecnologías, y las mujeres en un 45%. Es decir, que en este caso pues hay, como bien lo saben, hombres y mujeres, pero también tendríamos que saber cómo se está trabajando para pues prevenir el cyberbullying o cómo es que se está violentando a los demás a través de estas tecnologías. También otro dato importante es que el 68% del acceso a Internet es a través del smartphone y seguido del pues un 24% de las lab. Es decir, a través de las tecnologías de la información y comunicación por medio de smartphone o teléfonos inteligentes, pues tenemos acceso a esto. Y a través de esto es como se puede victimizar a las personas. Cabe resaltar que esto es muy importante a la hora de tener una evaluación sobre los riesgos y prevención. Según la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional, como ya les había mencionado, a nivel de bullying. Y en la última década los casos de cyberbullying van en aumento. 7 de cada 10 niños mexicanos sufren un tipo de agresión de este tipo y oscilan entre edades de los 12 a los 19 años, por lo que estamos hablando de que este acto se puede presenciar en primarias, secundarias, preparatorias o inclusive también universidades. Como tal, el cyberbullying pues no entiende pues una brecha generacional en ese aspecto, también no incluye o no distingue sexo, religión, razas, etc. Según datos de la Social Intelligence Unit y datos del INAGI, el 24% de los usuarios de Internet son, como les había mencionado, de 12 años o más, y en México, como tal, los estados con más casos o índices de este tipo son Aguascalientes y el Estado de México. Cabe resaltar que los estados con menos índices de cyberbullying son Chihuahua y la Ciudad de México. Pasemos ahora como tal a definirlo. El cyberbullying es un acto agresivo e intencionado, al igual que el bullying, llevado a cabo de forma repetitiva y esto a través del uso de pues, tecnologías de la información o medios electrónicos. Esto puede ser a través de, o puede ser por parte de alguien o muchos a través de una víctima o víctimas, y de los cuales pues no es muy fácil defenderse. También, al igual que en el bullying, tiene características muy específicas y en este caso el acoso se da entre iguales, como les había dicho, menores de edad o que tienen alguna edad en específico. Cabe resaltar que pueden ser desde niños y adolescentes, que es donde casi siempre se da más este fenómeno. Es igual repetitivo, no es algo que ocurra solo una vez.
Posiblemente en el bullying, pues una de las características es que este se daba como tal dentro del aula o dentro del centro escolar. Sin embargo, a través de las tecnologías de la información y comunicación, podemos decir que este se puede trasladar a cualquier sitio. De ahí que es muy grave establecer que este problema puede llevar a la víctima a todas partes. No es que pues se desconecte y ya como tal, porque alguien puede publicar fotos, videos y que invadan su privacidad, o inclusive que esto pues genere miedo y victimización y perjudique como tal a la víctima. No se debe confundir con otras prácticas, como les había dicho, es decir, con sexting, que esto tiene que ver como tal, pues cuando comparten contenido de tipo sexual a través de mensajerías y que se ocasiona en una sola ocasión. Sería cyberbullying si el sexting fuera repetitivo y esto dura pues inclusive días, semanas o meses. Se acentúa el carácter público de la ofensa, es decir, en el bullying como tal, el bullying tradicional, pues los observadores eran los niños que estaban dentro del aula o inclusive en el receso. Sin embargo, el carácter público ahora establece que el cyberbullying se puede dar a través de los internautas. Ahí la violencia como tal se puede expandir o se hace viral, como bien se dice. Basta con que alguien moleste a alguien, lo grabe y esto lo comparta a través pues, de sus redes o mensajería y el problema se acrecienta. Trasciende al espacio físico del aula o de la escuela. El cyberbullying puede estar en cualquier parte, como bien le dicen, es decir, las agresiones se manifiestan siempre y cuando pues, existan los medios y las herramientas tecnológicas previamente establecidas. Y la duración de la agresión está en función de cuánto tiempo la víctima esté conectada. Es decir, si alguien como tal está en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que añadieron a los estudiantes y a través de esto pues los están comentando o haciendo ofensas de carácter que intimiden a la víctima y que le genere una sensación de miedo y un daño irreversible. Como tal, una de las formas pues, de prevención no es que digan vamos a quitar el celular, la tablet, etcétera, a los niños y con esto ya se erradicó el problema. Eso es una práctica pues no tan recomendable, puesto que las agresiones siempre van a estar ahí. En este caso, el agresor es quien controla o tiene ese dominio de la información para victimizar a las personas y tenemos que saber cómo erradicarlo. Para ello, pues al final les voy a mencionar que tenemos cierto tipo de prevención y números específicos para denunciar. Igual que en el bullying tradicional, tiene tipos muy específicos. Es el hostigamiento a través por mensajería. Puede ser a través de SMS, WhatsApp, inbox, etcétera. Todo este tipo de mensajería instantánea en la cual pues, el agresor puede mandar mensajes repetitivos y con la intención de causar daño. También otro tipo de cyberbullying es el robo de contraseñas. Es decir, si alguien tiene una cuenta activa y esta a través le roban su contraseña y puede publicar contenido ofensivo para los demás o inclusive que éste ridiculice a la víctima. También hay una suplantación de identidad, es decir, que alguien pueda meterse a nuestro perfil de Facebook y copiarlo como tal y a través de hacer pues contenido que ridiculice o avergüence a la víctima o inclusive le cause ofensas hacia los demás. Las publicaciones ofensivas se dan a través de blogs, de foros, de sitios web y redes sociales. Y también aquí en este caso, al igual que en el bullying tradicional, los rumores o los chismes de que alguien es o no es, de acuerdo a lo que pues previamente quieran establecer para victimizar, al igual que aquí existen los rumores, se hace pública la ofensa, pero a diferencia del bullying, las publicaciones pues van en aumento y estas se hacen virales, como bien le dicen, en un momento muy rápido. Entonces de ahí el carácter de que la ofensa se hace pública y que el daño pues a la víctima es también mayor e irreversible. Al igual que en el bullying tradicional, forman también los mismos roles, es víctima, agresor y observadores.
Aquí los observadores, como les había mencionado, pueden ser pues inclusive millones de internautas que observan algún video y como tal pues puede ser visto por muchos. De aquí la importancia de que ellos pues puedan tener estrategias y se trabaje para pues erradicar el problema. ¿Cómo se puede hacer? Pues tenemos distintos medios para reportar como tal la violencia. En Facebook se tiene esa opción para pues quitar contenido que no es agradable para nosotros y de esta forma pues eliminándolo. Las investigaciones sostienen que los roles pueden cambiar, es decir, si en este caso la víctima en el aula puede ser ahora un agresor en la red. ¿Por qué? Porque tiene ya diferentes tipos de estrategias o inclusive su dominio ahora o el desequilibrio de la fuerza tiene que ver con la forma en la cual ellos pueden a través de características muy específicas y de un entrenamiento previo pues molestar a los demás. Cuentan con habilidades tecnológicas que pues posiblemente los demás no tengan y de esta forma puedan causar daño. Así, a su vez las víctimas en el bullying tradicional pues pueden asumir, como les había mencionado, el rol de agresor o los agresores pueden ser lo mismo en el cyberbullying. Al igual que en el bullying tradicional, en el cyberbullying pues hay consecuencias irreversibles. Hay un ausentismo escolar, los niños pues prefieren no asistir a la escuela por miedo a que sean victimizados o inclusive pues también que en su casa puedan tener o recibir mensajes de contenido pues agresivo, por ejemplo. En ellos pues se observa una baja autoestima, es una de las consecuencias pues muy importantes. El comportamiento cambia rotundamente. Esto pues hay que identificarlo previamente y en casos específicos con padres trabajarlo, observar cómo es una conducta al inicio y cómo esta va cambiando, pues nos habla de un indicador de que algo está pasando. Entonces es importante saber cómo trabajar con las víctimas a través de los cambios comportamentales. A la vez pues también los padres pueden identificar que las relaciones interpersonales con ellos pues se van deteriorando, es decir, el comportamiento y las relaciones pues cambian rotundamente, de un momento a otro pues su estado de ánimo es diferente, no saben qué es lo que está pasando y una de las recomendaciones es pues trabajar específicamente con ellos, acercarse y saber qué es lo que está sucediendo. Otro de los riesgos importantes es la depresión, el cambio en ellos, pues si en un momento pues eran personas pues muy joviales, felices, que comunicaban cierta alegría y de repente pues el cambio se denota a pues una percepción negativa de sí mismos o de que el mundo pues no es como ellos lo perciben y que no es necesario pues tener tener la vida como tal, es necesario saber qué es lo que pasa. Hay cambios comportamentales y en casos pues ya muy específicos y lamentables pues hay suicidio. Desafortunadamente pues estas prácticas tienden a eso y pues son muy peligrosas como tal. Me gustaría establecer un caso, por ejemplo, estaba pues documentándome y analicé que este fenómeno pues como tal no hay que llamarlo como un juego de niños o algo que se da entre ellos. Desde ahí tenemos que cambiar rotundamente este pensamiento y saber cómo trabajarlo. En Guanajuato estaba leyendo que una niña pues estuvo a punto de perder la vida ya que fue envenenada por un plaguicida. Eso se dio a raíz de que una ruptura de amistad con otra compañera y pues esta se encargó de pues establecer como tal una victimización. Pues es un dato muy fuerte y pues muy preocupante a la vez. Al igual que en el bullying y en el cyberbullying, pues hay formas para prevenirlo. En el cyberbullying, pues podemos bloquear a esas personas que no pues nos dejan nada, eliminar las cuentas como tal, reportearlas, por ejemplo. Desde ahí podemos tener ya una práctica como tal. Si en un futuro dado las víctimas pueden hacer alguna denuncia, es importante que puedan tener evidencias. Las evidencias físicas pues son todo este tipo de screenshot o capturas de pantalla que pueden guardar para presentarlas
en un futuro dado. También otra recomendación es que no respondan a las burlas o a las provocaciones que se dan, ya que esto alimenta más el problema y es una forma poco recomendable para erradicarlo. Utilizar medios de reporteo, como les dije, de reporte en redes sociales y mensajería. Como tal, hay pues formas para reportear si alguien pues está publicando contenido que no es de nuestro agrado, o simplemente, como dicen, bloquear a ese usuario. No prestar accesos ni contraseñas es una pues recomendación universal. Creo que esa está muy clara. No podemos ir por la vida pues prestando contraseñas, accesos, porque no sabemos si realmente van a hacer un buen uso, a menos que tengan una confianza plena en la persona, pero pues es una recomendación también muy importante. Cuidar el contenido que se publica en redes sociales también es vital, ya que a partir de esto se puede saber si alguien está siendo victimizado o no. Y monitorear el uso de nuestras cuentas. Siempre es importante estar atentos a qué es lo que estamos publicando, a qué hora nos conectamos, desde dónde nos conectamos, y sobre todo este tipo de acciones nos ayudaría a saber si alguien está haciendo un mal uso de nuestras cuentas, y sobre todo pues saber cómo lo están haciendo y para qué. En los niños y adolescentes pues también es importante que el control paternal, lo puedan establecer. Los padres tienen que involucrarse directamente con ellos y decir cómo usar sus cuentas y tener buenas prácticas con ellos, sobre todo con los niños, porque como les había mencionado, pues somos más de 70 millones en edades de 6 años en adelante que usan este tipo de tecnologías, y sobre todo pues el cuidado es importante. ¿Qué hacer? Tenemos distintos medios de comunicación para pues denunciar los actos agresivos. En la Ciudad de México tenemos a la Policía Cibernética, y como tal pueden ver los distintos números. A su vez tiene un sitio web y redes sociales para denunciar todo este tipo de actos. Es importante que la denuncia se haga en caso de que sí los estén pues violentando. Y pues me gustaría ahorita realizar, ya podemos establecer criterios específicos para saber cómo se violenta. También la Alianza por la Seguridad en Internet, la ASI, ofrece distintas formas de denuncia y pues de las cuales hay que hacerlas. Pues eso es a modo de conclusión. Me gustaría escuchar pues sus preguntas, qué acciones debemos tomar si detectamos que en nuestros hijos hay una situación violenta, y pues me gustaría saber si tienen algunas preguntas, con gusto las podemos pues resolver. Una de ellas, ¿qué acciones debemos tomar si detectamos que nuestros hijos son víctimas de esta situación? Pues precisamente las acciones son muchísimas. Algunas de ellas tenemos que tener una comunicación muy específica con nuestros pues hijos. Yo no los tengo, pero los padres que tienen como tal hijos, es importante que su comunicación sea constante. Si presencian actos de bullying o cyberbullying, es importante acudir con las instancias inmediatas, por ejemplo en la escuela, con los profesores, con los trabajadores sociales o inclusive con el director. Esto es importante, ya que si no se hace como tal la denuncia, no sabemos si así se acierta si hay una eliminación del problema. También en caso de que esto ya no pues toque como tal a los padres, sería importante que estos hagan con un consejo como tal, que puedan establecer criterios de una sana convivencia. Actualmente pues se ha establecido reformas a la ley de educación en donde se establecen criterios de una buena convivencia, y a su vez pues tenemos que pues guiarnos a través de ella. Otra pregunta, ¿cómo podemos resolver los problemas sin violencia? Claro, es importante que la violencia pues genera más violencia, ¿no? Y sobre todo el diálogo es una arma principal y fundamental para erradicar todo este tipo de actos violentos. No es que vayamos con alguien y le digamos pelea con él para que genere respeto. Tal vez algunos tienden a esta práctica, les ha funcionado, a otros no, pero lo recomendable es que no se genere violencia, por lo mismo de que pues generaríamos más violencia. El diálogo es una pues herramienta muy importante,
y en este caso hay pues condiciones específicas. Si alguien quiere acercarse como tal a algo ya más específico, puede establecer criterios de buenas relaciones, de habilidades sociales, de transmitirlas, de saber cómo es ser asertivo, cómo decir que no ante una problemática y establecer pues los derechos a través del diálogo. Otra más, ¿qué características hacen que identifiques que una persona es buleadora o buleada? Pues como les había mencionado, si una persona pues sufre o tiene bullying o es victimizada, pues lo podemos observar a través de las características comportamentales. El estado de ánimo pues también cambia rotundamente, inclusive no quieren asistir a la escuela, tienen miedo de asistir a la escuela. Si tienen redes sociales pues ya no es tan viable, ellos ya no les gusta conectarse o inclusive pues prefieren hacer otro tipo de actividades. Sin embargo, saben que el problema ahí está. Si una persona como tal tiende a la práctica del bullying, pues es fácil también observar que posiblemente este tipo de personas tiene una conducta más extrovertida, no es introvertida como tal. Son características generales. Otra pregunta, ¿es bueno decir si te pegan o pega? Pues sí, es importante pues comunicar cualquier acto violento, inclusive con rumores, cualquier acto que tenga que ver con nuestra evasión de nuestra privacidad y de nuestra estima. En este caso, pues sí, los padres tienen que identificar si a sus hijos pues han sufrido golpes, moretones. Es importante que ellos pues puedan acercarse y trabajarlos directamente con ellos. No es necesario saber si alguien está siendo victimizado también por los golpes, pero se establecen criterios muy específicos. Pues creo que esto ha sido todo de mi parte. Agradezco mucho el espacio, gracias a Utel Talks por la oportunidad de pues compartir esta pequeña charla. Si en algún momento hubiera algún cambio y quisieran algo más, datos adicionales o hablar de otro tema, pues con mucho gusto lo puedo hacer. De antemano pues muchas gracias, y al inicio pues una disculpa, estaba un poco nervioso, pero pues conforme pasa el tiempo uno se va desenvolviendo más. Es todo, gracias.